Bueno, buenos días, buen viernes a todos. Hoy, esta semana, volvemos a estar con Pablo Añese, profesor de la UIC y el responsable de nuevas tendencias en la Barcelona Finance School. Y bueno, vamos a hablar de temas, bueno, como decimos, de nuevas tendencias y temas novedosos. Y hoy, Pablo, me gustaría que tratáramos el tema de lo que serían las reservas, ¿no? Las reservas, los valores refugio, etcétera, relacionado, bueno, desde un punto de vista pues tradicional, ¿no? Pero también con los nuevos activos, ¿no? Y en este caso, me gustaría que empezáramos con un poco de contexto, porque estamos viendo que muchos, bueno, bancos centrales están cambiando, bueno, están volviendo a acumular oro, ¿no? Y esto, pues bueno, seguramente es en detrimento del dólar. ¿Estamos presenciando, estamos ante un escenario de desdolarización o cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión en este sentido? ¿Es un tema de la inestabilidad geopolítica que nos lleva a esto? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué tal? Buen día, Ferran. Yo lo veo de la siguiente manera. Yo lo que creo es que hay efectivamente un proceso de desdolarización, pero no es ni mucho menos irreversible, ¿no? Es sí es significativo, sobre todo en los últimos pues 20 años aproximadamente, un poco llevado por lo que es la herencia del gasto público, de la deuda, de la impresión monetaria. Pues efectivamente los países ¿no? Los países hegemónicos están un poco intentando diversificarse, ¿no? Salirse un poquito del dólar. Y la alternativa principal, pues aquí esta alternativa que tiene una gran inercia histórica, a la que uno siempre vuelve, pues es el oro. Eh, Esto se ve un poco, esta diversificación o si acaso a mí me gusta hablar de fragmentación monetaria hasta cierto punto, pues lo ves en la caída como bien decías, de las reservas globales que hoy pues han caído aproximadamente entre el 50 y el 60%, ¿no? En reserva están en dólares, y esto estaba pues aproximadamente en un 70% en los años 2000, ¿no? Entonces efectivamente hay una especie de retroceso, ¿no? En cuanto al dólar, pero si te pones a pensar en lo que es pues, la proporción de lo que es el intercambio, es decir, el dólar como medio de cambio, pues sigue estando pues, en números, en proporciones significativamente altas, 80-90%, es decir, el dólar sigue siendo el referente en cuanto a medio de cambio se refiere. No tanto en lo que se refiere a pues reserva de valor, que sí, efectivamente el oro está ocupando un poquito el lugar debido a esta pues inestabilidad geopolítica y un poco a esta herencia de gasto excesivo y de endeudamiento público americano ha sido muy patente en los últimos pues 20, 30 años. Ujú. Y son tan fuertes estos, podríamos decir, efectos geopolíticos en relación a la acumulación de oro que pueden hacer que, por ejemplo, en los últimos años estamos viendo que con tipos de interés altos, pues el oro también ha seguido subiendo, con lo cual tradicionalmente era al revés, porque claro, al final, como el oro no da dividendos cuando sube el tipo de interés, pues los recursos iban más a buscar pues, tipos de interés altos que no oro. Pero entonces, como Claro. digo, ¿no? En los últimos años ha subido el oro, pero también con tipos de interés altos. Sí. Esto, Claro, bueno, sí, efectivamente, como tú bien dices, aparentemente había esta especie de correlación entre el oro y los tipos de interés, ¿no? Eh, y efectivamente hoy en día está, podríamos decir, un poquito distorsionada y tiene mucho que ver con toda esta incertidumbre global y geopolítica, y por tanto, pues es como que esta correlación efectivamente queda distorsionada. Y esto se debe a que, bueno, hay también expectativas en camino a que la banca central pues, está comprando más oro, eso lleva a que después las mineras tengan que ajustar la producción, también la deuda global es significativamente alta y esto se ve cada vez de manera bueno, ahí, más fácil, ¿no? Más clara, y por tanto todo esto cambia las expectativas, ¿no? Y cuando tú cambias las expectativas, pues todas estas correlaciones que uno creía pues un poco como leyes económicas se van un poco por la ventana, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que está sucediendo es eso, que estamos en un momento en donde hay una especie de transición hacia algo que todavía no sabemos qué es, en donde el dólar, pues a lo mejor no es king, pero sí seguirá siendo la moneda de referencia, al menos en lo que hace a medios de cambio, y sí que está perdiendo su papel como reserva de valor, ¿no? También lo ves en cuanto a un poco la guerra en Irán, el conflicto en Irán hoy en día, pues el dólar sigue siendo también, ha repuntado un poco en cuanto a una pequeña apreciación y un pequeño
pues incremento en su capacidad para servir como reserva, porque al final de cuentas los países lo que quieren es liquidez, ¿no? Y eso, pues, la liquidez la suelen tener tanto en el oro como, perdón, tanto en el oro como en el dólar, que ha sido un activo al menos de referencia, una divisa de referencia en los últimos años, y también en los bonos del tesoro, ¿no? Pero bueno, a ver cómo acaba todo este conflicto y a ver en qué acaba todo esto. Pero el oro yo creo que tiene bastante margen. Y en la cotización, ¿no? En el precio del oro, también no tenemos en cuenta que realmente hay un valor intrínseco del oro por la propia naturaleza del elemento, ¿no? Pues que tiene un interés industrial y con lo cual aquí... Entonces aquí lo quiero ligar con el tema de la plata, ¿no? La plata, pues Claro, es evidentemente un metal en el cual pues, tiene un valor intrínseco muy claro. importante, sobre todo, pues bueno, en la época actual, en ciertos desarrollos tecnológicos, placas solares, etcétera, la plata tiene una importancia grande Sí. y este incremento que estamos viendo también en el precio de la plata tiene que ver con esta demanda de su valor intrínseco o también hay, bueno, un componente más especulativo también en esta variación del precio de la plata. Pues sí que has abierto un gran melón aquí, ¿no? El tema de las burbujas, ¿no? Financieras, hasta qué punto es real este incremento del precio de la plata, que ha sido significativo en los últimos años, ha crecido aproximadamente, pues se ha multiplicado por 6, y mientras el oro lo ha hecho, pues por 2 en los últimos, pues 3, 4 años, ¿sí? Entonces, efectivamente, es muy, muy significativo y da que pensar eso, ¿no? Yo creo que por un lado sí que hay una base real, es decir, hay un déficit físico que ya lleva pues varios años. Con esto quiero decir que la demanda pues es mayor a la oferta, por tanto, efectivamente hay un crecimiento que es real y un poco impulsado por el tema de la tecnología, ¿no? De la energía solar y electrónica, ¿no? Todo este tipo de usos industriales hace que se revitalice el sector de la plata, ¿no? Pero por otro lado también, claro, hay esta sinergia un poco especulativa, ¿no? Como activo refugio también, que tiene su inercia histórica, como lo tiene el oro. Tú piensas que hay un ratio que sobre el cual no se suele hablar mucho, que es la relación oro-plata, ¿no? Esa relación, si tú la miras en toda su historia, pues se especula más o menos con que el ratio es 1 a 16, ¿no? De oro a plata, en términos de su valor, ¿no? Uh -huh. Y hasta hace unos pocos años ese ratio estaba, pues, llegó a 120, después estuvo durante muchos años en 1 a 80, ¿no? A favor del oro, por supuesto. Uh -huh. Y bueno, claro, si tú te dejas llevar un poquito por la historia, que siempre es sabia, ¿no? Y un poco tendría que ser la referencia, muchas veces, pues uno debería de pensar que ese ratio tendría que ajustarse, ¿no? Es decir, esta apreciación de la plata respecto al oro tendría que responder un poquito a eso. De hecho, la plata está acercándose, bueno, el ratio es 1 a 40 aproximadamente hoy en día, dista mucho de este ratio histórico, pero sí que hay un poco de eso, ¿no? Yo creo que hay una especie de simbiosis o de sinergia entre esa demanda real, por un lado, y esa fuerte componente especulativo también, que lo vemos sobre todo en los últimos años, se ve claramente en los últimos 2, 3 años, que sí que la volatilidad de la plata ha aumentado muchísimo, y al menos lo que uno ve en economía cuando es investigación, ¿no? Y ve la explosividad, ¿no? De las series, es que efectivamente la plata sí estaría un poquito comportándose de una manera pues bastante explosiva en los últimos 2, 3 años. A diferencia del oro. El oro parece que tiene fundamentos todavía más sólidos, ¿sí? Que su crecimiento de la demanda va acompañado de un crecimiento de la oferta. Por tanto, bueno, eso es lo que se podría decir en cuanto a estos dos metales. Uh-huh. Hemos estado hablando de las variaciones en los precios del oro y de la plata, tanto por estas razones, podríamos decir, más bueno, especulativas, o etcétera, etcétera, pero también de valor intrínseco, ¿no? Es lo que estamos. Pero también hay un tema que me gustaría, porque sé que te gusta este tema, que es el de comparar, ¿no? Lo que sería el Bitcoin con, por ejemplo, el oro, ¿no? Por su, Sí, como valor refugio, pero claro, también poniendo en valor, y valga la redundancia, del propio valor intrínseco del Bitcoin, ¿no? También, claro. que no es Sí, bueno, que tú pues argumentas siempre que sí. no es un activo especulativo, ¿no? Entonces aquí, expláyate, Vale, Pablo. sí, yo encantadísimo. Esa es una de las preguntas que más me gusta, que más me Ya lo gusta, sé, lo y sé. sí, que más me gusta intentar responder. Fíjate, intentar responder, que ya eso es algo, creo yo. Yo siempre he visto la Bitcoin como un experimento, ¿sabes? En un principio un tanto naive, pero con fundamentos sólidos, ¿no? Económicos sólidos, y cuyo valor intrínseco al final reside
en lo que es la tecnología que hay detrás, que es la blockchain, pero también reside, creo yo, un poco en el conocimiento que la gente tiene de todo eso, ¿no? Sí que es cierto que la Bitcoin durante los años de la COVID especialmente, y esto lo ves con los test que se suelen hacer en economía, tuvo un comportamiento de mucha explosividad y al punto de que estaba bastante desacoplada de lo que era toda la economía, al punto de que uno podría pensar que sí, efectivamente, se comportó como un poco una burbuja, ¿no? Pero bueno, es también muy volátil, vuelve luego a una tendencia, ¿no? Y yo creo que la Bitcoin lo que agrega es un fuerte componente pedagógico porque nos hace pensar a todos como sociedad de qué va esto del dinero, ¿no? Es una pregunta que parece muy fácil, pero no lo es, y la Bitcoin un poco viene a plantear ese desafío de replantearnos, primero, qué es el dinero o qué creemos que es el dinero, y segundo, como corolario, pues qué es lo que deseamos utilizar como dinero. La Bitcoin no viene a reemplazar el dinero, creo yo, sí viene a educarnos sobre el dinero, ¿sí? Ah, Esa es un poco mi premisa, porque no va a desaparecer, ¿vale? El Bitcoin no va a desaparecer, pero difícilmente venga a reemplazar uno a uno a las monedas fiat de los gobiernos. Eso no va a suceder, al menos no sucederá en los próximos pocos años, creo yo. Pero sí que va a arrojar luz sobre lo que está sucediendo pues, con la política monetaria, con incertidumbre, con todo lo que hacen los gobiernos, sobre todo en cuanto a su gestión monetaria. Entonces, ese creo yo es el valor agregado hoy o intrínseco de la Bitcoin, que va más allá de la blockchain. Lamentablemente no estamos viendo suficientes proyectos construidos sobre la blockchain, que es la tecnología que nos permitiría pues agregar valor social. Hoy no se ve mucho eso. Pero bueno, está aquí, ha llegado para quedarse y de momento nos está un poco arrojando luz sobre de lo que va el dinero. Fíjate cómo se utiliza, por ejemplo, en países inflacionarios, la Bitcoin acaba siendo un refugio de valor, porque no tienen otra cosa, no tienen otra cosa a la que recurrir, es muy fácil de acceder, de comprar, ¿no? Entonces, bueno, te escapas de la inflación, que es pérdida del poder adquisitivo, y es una forma natural bueno, de evitar eso, ¿no? En países como Venezuela, Argentina, hasta hace poco, ¿vale? Entonces, se comporta un poquito como el oro, un poco como el oro, efectivamente. El oro tiene otra historia, una historia mucho más larga, está ya validado, si acaso, culturalmente, socialmente, pero lo que ha conseguido el Bitcoin o las criptos en general en muy pocos años es asombroso. Piensa que el market cap de todas las criptos es pues aproximadamente entre 2.5 billones, ¿no? Lo que llamamos trillions, y el del oro es 35 trillions o billones, ¿no? Es poquita cosa respecto al oro, pero el oro tiene 5.000 años de historia y la Bitcoin tiene pues 15 aproximadamente, 16 o 17 años. Entonces es asombroso lo que ha ocurrido en tan poco tiempo. muy bien. Estamos ya casi fuera de tiempo, pero hay una pregunta que vuelvo al oro, porque el tema de Bitcoin, aquí sí que quiero dedicar otra de las charlas estas de los viernes contigo, comparándolo con otros criptoactivos y, bueno, porque aquí hay mucha tela que cortar. Pero en Sí. el tema del oro, volviendo al oro y para acabar, estos valores ahora que estamos alrededor del los $5.000 la onza, ¿crees que es un nuevo normal o es un pico? Sé que es muy difícil la pregunta, pero bueno, como queda poco tiempo, no te tienes que mojar mucho y voy a poder Sí, responder rápido. claro, esto de jugar a Nostradamus, ¿no? Lo llamo yo, Sí, sí, sí. de lo más bonito también, ¿no? No, yo creo que, como te decía antes, yo creo que uno tiene que hacer ese ejercicio de introspección y pensar cómo va a ver al mundo en los próximos, pues, en el próximo año, en los próximos 3, 5 años. Si uno cree que el mundo seguirá siendo una especie bueno, de tablero de ajedrez mundial bastante incierto, ¿no? Pues es un espacio, el oro tendrá espacio para crecer aún más, ¿vale? Entonces, uno pensaría en que todavía tiene margen para crecer, ¿sí? Con cierta volatilidad, pero que, bueno, es un poco lo que corresponde, porque es ese activo natural al que acabamos volviendo cuando las cosas no están claras. Entonces, yo creo que, para responder, resumiendo, lo que uno tiene que pensar es qué especula que sucederá con el mundo en los próximos años. Si cree que la incertidumbre va a ir en aumento, se va a mantener, pues el oro tiene margen de crecimiento y por tanto su precio también lo tendrá. Muy bien, Pablo, pues, pues muchas gracias por compartir tus conocimientos y tu visión y esta última
¿no? Valentía que has tenido, ¿no? Haciendo aquí previsiones a futuro, pero bueno, la verdad es que muy bien fundamentadas al final, ¿sabes? O sea que no tiene, bueno, no podemos decir nada, ¿no? Nada, feliz viernes, que tengas un buen fin de Igualmente. semana, también a todos nuestros oyentes y bueno, hasta la semana que viene. Venga, Hasta gracias, otra. Pablo. Hasta otra. Muchas gracias a vosotros.